El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio hoy reempezamos un Evangelio, que es este Evangelio de Lucas, y vemos lo que es, empezaremos con la vida pública, iremos siguiendo hasta prácticamente el final de este año litúrgico. Y empezamos con lo que es, pues, esa predicación en Nazaret, aunque los otros evangelios ya nos ponen, y el mismo evangelio nos lo dice: haz eso que hacías en Cafarnaún, lo que hemos oído, los milagros. Aquí se nos pone primero esto en Nazaret. Otros evangelios lo ponen después, pero aquí presupone lo que había antes. Y es ese rechazo de Nazaret, la ciudad donde creció Jesús, a él mismo. No es el hijo de José, no es aquel que hemos conocido. ¿Cómo puede ir ahora de profeta? Y lo que es peor, ¿cómo puede decirnos que hoy se cumplen eso que acabamos de oír, Elías, las profecías sobre el Mesías? Como que este es el Mesías, y además con una concepción desviada de lo que tenía que ser el Mesías, una mentalidad muy política en la época, el Mesías político, el Mesías rey, el Mesías liberador de los romanos, y se escandalizan de Jesús, y por eso Jesús ha de irse de allí sin hacer prácticamente milagros, y además como expulsado del pueblo se abre paso entre ellos y marcha. Son estos momentos duros. Nadie es profeta en su pueblo, en su tierra natal, aunque la tierra natal de Jesús no es Nazaret, es Belén. Pero la primera lectura hoy también es especialmente interesante, y sobre todo porque nos habla del final, y es San Pablo que nos dice cómo es este final, y el final no es la muerte, el final es la resurrección y la vida eterna. Y aquí hace una separación que es muy curiosa, y que es que no todos resucitaremos, y lo pone de una forma casi cómica. Claro, ¿quiénes son los que no resucitarán? Pues los que estén vivos cuando vuelva el Señor. Esos ya estarán vivos, se transformarán, pero no resucitarán. Y eso va bien en estos tiempos convulsos de hoy para entender cuál es el destino del hombre. Porque en la mentalidad actual hay
tanta confusión, sobre todo por los que se consideran religiosos, pero no son de verdad católicos. Y esos muchas veces confunden todas las cosas y te meten por en medio la reencarnación. Oh, no, es que no importa. Por una parte, los ateos que dicen que no hay Dios, no hay salvación y no hay cielo. Pero como les digas que ellos, bueno, con que no creen en el cielo no irán al cielo, entonces se enfadan. Y te dicen que ellos también tienen derecho a ir al cielo, aunque no creen en el cielo. Y que Dios no puede ser tan malo, pero si no crees en Dios, pues no importa. Ese batiburrillo mental que hay en nuestra sociedad. Y estos mismos son los que después dicen que, bueno, no, lo que hay es que uno de cada vida se va reencarnando. En el fondo la reencarnación es la supresión de la responsabilidad humana. La reencarnación viene a querer decir, no importa lo que hagas, siempre hay nuevas oportunidades y siempre hay muchas vidas para que puedas vivirlas y mejorar. Y el Señor nos dice, no, cuidado, que no es así. San Pablo nos lo recuerda hoy, pero el Señor en todo el Evangelio. La vida es importantísima, no porque esta sea nuestra única vida, ni mucho menos. Nuestra vida más importante, la vida con mayúsculas, es la vida eterna. Y resucitaremos para la vida eterna si hemos vivido en Cristo, sino para la muerte eterna si hemos vivido a nuestro aire, irresponsablemente ante los dones recibidos de Dios. Pero decíamos que el creer en la reencarnación en el fondo es irresponsabilidad. Creer que esta vida no vale nada. Al revés, el cristiano cree que esta vida vale mucho, porque en esta vida está el germen de la vida eterna. Hemos de ser plenamente responsables aquí en la tierra, porque de eso depende nuestra vida con mayúsculas. Llamados a la vida en Cristo, a resucitar también corporalmente. Esto es una de las cosas que a muchos hoy les cuesta entender. El hombre no está llamado a vivir solo con el alma en el cielo, sino cuerpo y alma, cuerpo glorificado. Pero Jesús con su resurrección nos enseña que también estamos llamados a la resurrección de los muertos, a tener cuerpo y alma. El hombre no es solo alma, el hombre en esencia es cuerpo y alma, y es lo que les falta a los santos en el cielo, el cuerpo, la resurrección, para esa vida plena que se dará cuando haya después del juicio final, con la resurrección de los muertos y la vida eterna que decimos en el credo. Esa es nuestra fe, la fe en la vida, cuerpo y alma. Es verdad que un cuerpo transformado, es verdad que ese cuerpo nuestro en la resurrección será el mismo pero diferente. Aquí estamos a servicio de nuestro cuerpo y allí es el cuerpo que está al servicio del alma. Por eso el cuerpo resucitado de Jesús puede comer y no comer, atravesar puertas y puede hacer cualquier cosa, porque es a servicio del Espíritu, a servicio de Cristo. Y en nuestro caso será un cuerpo a nuestro servicio, pero tendremos cuerpo. Al menos si resucitamos, si llegamos a la vida eterna, es la vida de plenitud, cuerpo y alma en plena sintonía, en la sintonía del amor de Dios.